Gracias por estar con nosotros, de verdad que es un gran placer poder llegar a sus vidas a través de esta plataforma. Ahora empieza Esto es Excelencia, como cada día ya es una costumbre, a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Me encuentro aquí con mis hermanos, Johnny Alejandro de Sena, Carlos Veloz, por ahí está Feliberto Vázquez esperando su turno al bate, como dice mi hermano Carlos, y un servidor Víctor Almanzar. Para mí, un gran, inmenso placer que usted pueda, pues, seguirnos, comentar esta plataforma, comparta, dele a la campanita. Esos comentarios suyos siempre son importantes. Si no se ha suscrito, suscríbase para que siempre pueda ver este contenido. Y yo sé que será de bendición porque lo hacemos con ese propósito, de que usted sea edificado a través de lo que tratamos aquí. Y hoy, como siempre, un tema que yo sé que va a generar muchos comentarios, y no lo digo simplemente como cliché, sino que yo sé que va a generar muchos comentarios. Carlos, saluda a tu público. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más compartiendo con ustedes, con el hermano Johnny, con el hermano Víctor, para profundizar en temas de estudio bíblico. No temas de que nosotros vamos a aplaudirnos lo que digamos, sino lo que la palabra de Dios nos enseñe y nosotros podamos, a partir de esa base, el fundamento de apóstoles y profetas, poder discernir, profundizar, para aprender de la palabra que es la que nos da a nosotros el entendimiento de todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, hermano Johnny, y te doy la palabra para que también saludes a los queridos hermanos en Cristo. Decía que la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de hacernos perfectos. Timoteo, claro. Así es. Entonces, fíjate que los apóstoles hablaban de la palabra, nunca hablaban de yo, el apóstol Pablo, como que yo soy el que sé, el que más sé, no. Siempre iban a la palabra. Escudriñar las escrituras, porque en ella os parece está la vida eterna, e incluso los de Berea, se tomaban como ejemplo, porque iba una persona diciendo que era un apóstol, y los de Berea decían, espérate un momentito, querido hermano, déjame analizar. Vamos a escudriñar para ver si esto es cierto. Entonces, por eso, profundizar en la palabra de Dios, en los conceptos, en los argumentos, en la parte de la interpretación bíblica es vital, queridos hermanos y amigos, es vital, que no por la palabra de un hombre, simple y llanamente, hermanos, porque para eso el Señor dice que vayamos a su palabra. Y cuando estemos escudriñando la palabra y nos estemos escuchando como buenos hermanos y entendiéndonos, aún en nuestras pequeñas diferencias, profundizando las escrituras, ahí es que el Espíritu Santo se manifiesta, ahí es que el Espíritu Santo nos corrige. Así es, muchas gracias mi hermano Carlos, muchas gracias por sus palabras. Bendecimos a todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo. Le damos la gracia a Dios por la hermosa oportunidad que nos brinda en este día. Amén. Les recordamos a todos, hermanos, que comparta esta programación, que le dé like, que sea parte de este equipo. Aunque yo sé que ustedes son parte de este equipo, pero las partes del equipo tienen sus funciones, ¿verdad que sí? Y nosotros entendemos que la función de usted en este caso es compartir, darle like, darle a la campanita y que esto fluya. En el nombre del Señor estamos aquí para servirle a Dios primeramente y luego a ustedes. Esto se va a poner bueno, hermano. Yo siempre se lo digo, se va a poner buenísimo. Ya ustedes saben, hermano Víctor. Y yo siempre le digo, esto está bueno. Amén. Si usted estuviera aquí detrás de cámara, usted estuviese gozando hace rato. Porque aquí detrás de cámara se dio un debate sobre un tema que viene pronto por ahí, que la gente lo está pidiendo y que nosotros lo vamos a tratar como se debe, sobre el diezmo. Le doy ese adelantito ahí. Aquí se va a hablar sobre eso, pero más adelante. El tema de hoy es requisitos para el bautismo. Requisitos para el bautismo. ¿Y por qué requisitos para el bautismo? Hay un enfoque bíblico sobre el bautismo, hay un simbolismo en el bautismo, hay una iniciación en el bautismo para ser cristiano, para ser miembro del cuerpo de Cristo. Tiene un significado de nuevo nacimiento el bautismo, de enterrar al viejo hombre. Conocemos las historias, los pasajes que hablan tanto de Juan el Bautista. En algunos evangelios vemos cómo se desarrolla la vida de Juan el Bautista como el que abría el camino para el Señor y para ese ministerio del arrepentimiento, del mensaje de la buena nueva de salvación. Pero cuando hablamos de los requisitos del bautismo, entran entonces en contraposición los requisitos que los hombres establecen para que la gente sea bautizado.
Entonces nosotros vamos a tratar ese tema de esos dos puntos de vista en el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Y cuáles son los requisitos que hoy día por normas, por conceptos de hombre, por preceptos de hombre, por doctrina bíblica, se establecen para que la persona sea bautizada? Hay unos temas que siempre tratamos de aclararlo, porque hay muchas conjeturas que son muchas veces fuera de la Biblia, o como se podría decir antibíblicas, pero que son aceptadas porque la gente se somete a sus líderes y a las normas que hay en las congregaciones donde van. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces se somete a las leyes, a las directrices que hay en la organización a la que usted pertenece, pero voluntariamente. Ahora, otra cosa es lo que Dios dice y lo que la Biblia establece. Si lo que yo enseño como líder está de acuerdo con la Biblia, en el caso mío yo no tengo ningún tipo de problema. Ahora, cuando yo veo que usted me dice a mí que tengo que hacer algo que la Biblia no me manda a hacerlo, entonces yo digo, aquí hay un problema. Ese es mi caso personal, que lo he vivido porque yo fui bautizado, yo entré a una iglesia sin conocimiento de muchas cosas, aunque me bautizaron cuando niño. Yo tengo 2 bautismos, 3, a mí me bautizaron cuando niño. No, tú tienes, no. Tú tienes un bañito que te dieron cuando bebé. Tú tienes un solo bautismo. Un bañito. De eso vamos a hablar en el tema. Claro. Yo simplemente estoy dando una pincelada porque no lo vamos a desarrollar así. Pero sí, yo tengo varios bautismos. Y hay varios bautismos. Pero vamos a ver qué dicen mis hermanos. A usted lo meten en una pileta y por poquito se ahoga. Vamos a hablar de requisitos. No, si lo hace un sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa, sí, lo meten sobre el bautismo. Tú sabes que a mí me han impactado muchos bautismos playeros. Pero vamos a ver qué ustedes dicen. Los playeros a mí me impactan más que los católicos. ¿Pero por qué los playeros? Bautismo en la playa, eso es sensacional. A mí no me gusta la playa. A mí personalmente la playa no me gusta. Pero hay gente que le gusta la playa, el bikini, el sol, la cosa. A mí no. O sea, bautismo en la playa de la iglesia, ¿tú quieres decir? Claro, yo he visto bautismo en playa. Yo he visto bautismo en piscina. Bueno, yo he visto bautismo en río. Yo he visto bautismo rociando agüita bendita. Yo he visto todo ese tipo de bautismo. Ahora, lo que vamos a ver, ¿cuáles son los requisitos? Muy bien. Requisitos para el bautismo. Johnny, usted que es un pastor, es regio y esforzado. ¿Y esforzado? Requisitos para el bautismo. Le pregunto, ¿qué requisitos usted tiene en su congregación para el bautismo? Para hacerlo fácil. No, porque no es algo, tú no lo estás poniendo fácil porque tú lo estás personalizando. Es como que si tú ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Está bien, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? No es lo que yo haga, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, Johnny? Lo primero hay que, para hablar del requisito de bautismo, usted primero tiene que saber qué es el bautismo. Adelante. Correcto. ¿Qué es el bautismo? La pelota cayó donde tenía que caer. Bautismo es una acción pública donde tú declaras tu fe. Perfecto. Es una acción pública. Ahora, ¿de dónde viene? La etimología del bautismo. ¿De dónde viene? Las personas creen que el bautismo viene del cristianismo y que los cristianos fueron los primeros. Juan el Bautista fue el primero que bautizó. Y no es así. El bautismo se hacía en la antigüedad. Claro. Incluso los judíos lo hacían. En el tiempo de Moisés se hacía el bautismo. Y me voy más lejos. Las naciones paganas hacían un bautismo. Tenían un tipo de bautismo. Claro. El bautismo era una acción donde tú públicamente manifestaba tu fe, manifestaba tu decisión. Pero esa decisión pública tú la hacías porque tú tenías conocimiento de lo que tú estabas haciendo. Cuando hablo de conocimiento, hablo de que el bautismo es un compromiso en lo que tú crees. Y ese compromiso tú lo llevas teniendo el conocimiento de que ese compromiso te puede llevar a la muerte. Y tú estás dispuesto a llegar a la muerte. Ese compromiso te puede llevar a tener contradicciones y situaciones con otras personas que están contrarios a tu fe, y tú tienes que estar consciente de que eso va a suceder así. Y por eso tú no vas a renunciar. Eso es lo que tú estás diciendo cuando tú estás bautizándote. Tú tienes que saber cuáles son las consecuencias que te pueden venir o pueden venir a tu vida por causa de ese bautismo, porque tú públicamente estás diciendo cuál es tu posición religiosa y cuál es tu fe. Ahora, esa fe va a tener ataque. Pero cuando tú haces la acción del bautismo, tú estás diciendo, no importa los ataques que vengan, no importa las cosas que vengan, yo estoy dispuesto a morir. Ahora, no solamente en las sociedades paganas, en cuanto a lo que tiene que ver
con su fe religiosa. También lo hacían los maestros, los filósofos, que los discípulos se bautizaban en nombre de ese filósofo o en nombre de ese maestro para dar fe y testimonio de que él está consciente y es seguidor de esa doctrina, de esa fe, de esa creencia de ese maestro, y está dispuesto a dar su vida por esa fe, por esa creencia y por esa enseñanza. Entonces, cuando la Biblia te habla, Pedro hablando, en el libro de los Hechos, te habla de que debemos ser bautizados en nombre de Jesús. Fíjate que Mateo dice que Jesús hablando, ir por el mundo, ¿verdad?, y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen algunos sabios o algunos estudiosos que eso lo puso Jerónimo en el año 300 y pico, pero está bien. Si Jerónimo lo puso, no, es una conjetura. Amén. Pero la Biblia, Mateo, te dice que ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro dice en el libro de los Hechos que hay bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Pedro habla de bautizarse en el nombre de Jesús, Pedro está hablando de acuerdo a la concepción que él tenía del bautismo que se hacía en nombre de los maestros. ¿Están entendiendo esa parte? El nombre de los maestros. ¿Qué era Jesús? Era un rabino. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Y hay un problema si se bautiza a alguien en el nombre de Jesús? No, no estoy diciendo eso. Yo le estoy haciendo una pregunta. No, al contrario, porque en el nombre de Jesús. Jesús no era el maestro. Y Pedro y ellos eran los discípulos. La armonía de las escrituras le dan apertura a las dos formas. A las dos no hay formas. ningún problema. Porque hay un texto que dice... Porque el nombre de Jesús siempre estará presente en la congregación. Hay un texto que dice, todo lo que vayas a hacer de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Claro. O sea, que no es una contradicción porque eso es un hecho. Así el es. bautismo. O sea, Entonces, desde mi punto de vista no es una contradicción. Hay armonía, bíblica. no hay Lo que ningún pasa, problema. y escúcheme, Johnny, yo hago el paréntesis porque usted sabe que no estamos hablando solamente para nosotros. Lo que pasa es que hay personas que cuando se habla de hacer las cosas en el nombre de Jesús, dicen, esos son de Jesús solo. Y lo llevan a una línea de religiosa o de pensamiento, erróneamente, por la razón de que nosotros hemos hablado aquí y en otros lugares se ha hablado, y la Biblia lo dice muy claramente, que Jesús es Dios. Y que Jesús tiene la plenitud de la deidad. Claro. Y la plenitud de la deidad significa que Jesús tiene el Padre y el Espíritu Santo en él. La Biblia dice que todo se haga en su nombre. Ahora, cuando tú, en la fórmula trinitaria, porque así se le dice, la fórmula trinitaria, hay mucha gente atacando eso. Ese es el punto. Para atacar la Trinidad. Ese es el punto. Entonces lo hacen con una mala intención, sí, que no viene el Espíritu Santo. Pero si tú utilizas la fórmula trinitaria, pero todo el engranaje, o sea, toda la acción, toda la homilía, toda la oración, en ese día, es en el nombre de Jesucristo. Tú estás haciendo todo normalmente. Exacto. Porque es su nombre. Pero o sea, todo el complemento de la iglesia de ese día es en el nombre de Jesús. Pero es lo que tú dices, cuando entra el dogma, entonces hay problema. Sí, por supuesto. Entra el dogmatismo. Claro. Cuando entra el dogma. Claro, el dogmatismo. Ok. Entonces, lo que quiero expresar es que, como ya sabemos, como lo he explicado, ¿verdad? Como ya sabemos lo que es el bautismo y por qué se hace el bautismo. Entonces, tú me preguntaste, ¿cuáles son los requisitos para el bautismo? Bueno, creo que el primer requisito es tú tener una fe inconmovible. Bien. Una fe que esté dispuesta a todo. Humillarte delante de Dios. Tú no puedes pretender bautizarte cuando tú no tienes un corazón humillado. Tú no tienes un corazón delante de Dios rendido. Bien. Tú no puedes pretender ser bautizado cuando tú tienes una condición de incredulidad sobre ti. Entonces, estar seguro a lo que acarrea ese deseo de bautismo o ese bautismo, tú debes estar seguro. Por eso el primer mandamiento o el mandamiento más importante, Dios te lo aclara y te dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Me estás entendiendo? Te está diciendo con toda tu mente. Dios te está hablando claro. Te está diciendo, ese es el requisito. Ese es el requisito que Dios te está diciendo. Tú debes amarlo de esa manera. Porque de otra manera no puede ser. No da resultado de otra manera. Entonces, esos son los requisitos. Ahora, quizás muchas personas dirán, pero
y el que se le apareció a Felipe, el etíope, en el desierto. Pero lo que pasa es que la gente no analiza, no tiene una mentalidad analítica cuando la Biblia narra esto. El etíope viene en una carroza y se encuentra con Felipe. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo. No fue que se encontraron por casualidad. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, claro, por un plan de Dios. Sí. Que eso es lo primero que debemos entender. Y segundo, ¿de dónde viene el etíope? Viene de adorar. Viene de Jerusalén. Ese hombre está buscando a Dios. Ese hombre tiene una fe inconmovible. Tan inconmovible que cuando él está hablando con Felipe y no entiende el libro de Isaías, él le pregunta, ¿de quién es que habla el libro? Y Felipe le explica, e inmediatamente el hombre entra en conciencia, ya el hombre está dispuesto a todo. Y entonces él pregunta, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, nada, pero Felipe le dice nada, porque él está consciente, Felipe, de que el hombre está completamente convencido de que Cristo es el Señor y es el Salvador. Ha sido está convencido. completamente consciente. Claro. Si el hombre no da señales de convencimiento, puede estar seguro que Felipe le hubiese dicho, no, tú tienes que arrepentirte y tú tienes que venir con una conciencia clara, porque tú no vas a venir hoy y a irte mañana. Tú tienes que arrepentirte. Pero como en él había arrepentimiento ya, porque ¿de dónde él viene? Él viene de adorar. Claro. Él no viene de una playa y de zambullirse y venir ahí. Felipe, dime, ¿qué me impide? Vamos a meternos en esta playa y bautízame. No, ¿entiendes? Y lo principal que yo dije es que fue llevado Felipe por el Espíritu Santo a un encuentro con ese hombre porque Dios tenía un plan, un propósito y Dios conocía el corazón de este hombre y Dios sabía lo que había en este hombre. Dios sabía que había convencimiento, Dios sabía que había fe, Dios sabía todo eso. Y por eso Dios manda y lleva a Felipe para que se dé esta manifestación. Entonces, ¿los requisitos cuáles son? Eso, arrepentimiento y estar convencido y tener una fe inconmovible. Esos son los requisitos. ¿Y Carlos qué dice? Carlos, ¿qué Dígame a tú ver, dices? Carlos, usted. Es que realmente eso es lo ¿Qué que... requisito te entiendes? Pero es que eso es lo que dice la Biblia. Mira, cuando la palabra de Dios dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Para que usted reciba refrigerio, ese es el primer paso, Sí. lo que está diciendo el hermano Johnny. Para todo lo demás que va a venir por añadidura, el primer paso es creer en que Jesucristo vino, se encarnó, murió, resucitó, venciendo la muerte y da salvación y vida eterna, y el perdón de los pecados solo se hace a través de él. Así es. Esa es la base de todo. Por lo tanto, todo aquel que recibe esa predicación, como lo recibió el etíope, pero mira cómo el etíope la recibe. La recibe porque él estaba en búsqueda. En búsqueda. Él estaba buscando. Claro. Pero él estaba buscando no por sus propias fuerzas, hay que entender esto, la Biblia también nos aclara esto, sino porque la revelación de Dios que estaba desde el Antiguo Testamento, el anunciamiento del Mesías, Sí. ese tío estaba diciendo, pero ¿y qué es lo que quiere decir el rollo de Isaías? Yo no entiendo esto. Sí. ¿Alguien me lo puede Es un explicar? misterio. El Espíritu Santo, como dice el hermano Johnny, en su obra, por su propósito, lleva a Felipe. Mira, es con él, yo quiero que tú vayas allá. Felipe no sabía, Claro que no. pero el Espíritu Santo sí. Claro. Entonces el Espíritu Santo le da esa misión a Felipe y lo lleva. Tú que hablaste de dimensión, bueno, ahí hubo un viaje dimensional, Claro que sí. porque ellos no estaban juntos. Ahí está tu viaje dimensional, Víctor. Entonces, de un lugar él lo llevó allá y allá apareció Felipe. Entonces, él está viendo... Eso se llama teletransportación. Bueno, yo no me voy tan lejos. No, Eso no, es no, sí, pero transportarse grandes distancias. no, pero a no. través- Sí, pero no. Se pone los dedos ahí. No, pero no, hombre, espérese, No, hermano sí, Johnny. pero ¿Cómo es ahí. teletransportación? No, pero Ok. está bien, eso lo dices tú le pones el nombre que tú quieras. Sí. Lo que te estoy Bueno, diciendo la es Biblia que dice que ahí está el fue fenómeno. Es que no fue Felipe Él que fue se llevado. teletransportó. Fue el Espíritu. El que Espíritu lo llevó. lleva, Claro. exacto. Exacto. Tú le Y pones... el espíritu tiene un avión. Como tú eres el científico de el nosotros, espíritu panito, tiene una avioneta. como tú eres el Pues científico, tú teletransportado. nos explicarás cómo se pudo haber dado esto. Yo lo que estoy es en la parte Efecto túnel. de cómo se... Puede ser, pero en la parte de cómo... ese Víctor es terrible, ¿no? Efecto túnel. En la parte de cómo se da el proceso. Ya.
está primero el convencimiento, lo que dice el hermano Johnny. Claro. Eso sí es bíblico. El efecto túnel no sé, pero esto sí es bíblico. Lo dice el hermano Johnny, es bíblico. Ahí viene primero el convencimiento. No, el efecto túnel es El arrepentimiento científico. cuando tú recibes la predicación, cuando te explican la palabra de Dios, cuando te dicen quién es ese Salvador. Porque el etíope estaba leyendo el texto donde habla de que un niño no sentado, si no me falla la memoria, hermano. ¿Cuál era el texto? Era creo que Isaías 61. Y- Era que Isaías- estaba- donde el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Isaías ese mismo, 61. exacto, Isaías Isaías- 61. esa- Sí. el texto que El habló, que Jesús dijo se ha cumplido hoy exactamente, en mí. exactamente. Entonces, cuando él recibe la predicación, Creemos que es Isaías 61, hermano. No estamos seguros porque... No, era Ok. Isaías 61. Sí. Claro. Amén. ok, mira lo que dice, por ejemplo, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo, o de algún otro. ¿Qué es lo que está diciendo? Él creía que Como era- oveja, no, oigan el no, texto. ese, No, como oveja oigan el fue- texto, espérate, sí. es lo que te estoy diciendo. Como oveja a la muerte fue llevado, Sí. y como cordero 53. mudo delante de los que lo trasquilan, o sea, Sí. de sus trasquiladores. Isaías 53. Así no abrió su boca, Ya. en su humillación no le hizo justicia, no se le hizo justicia, perdón, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Corregimos entonces. Tú sabes- Isaías 53. Isaías Exactamente. 53. Tú sabes que Isaías 53 es el texto más poderoso que Sí, tienen los sí. judíos en contra, o sea, que los judíos ortodoxos no tienen forma de El refutarlo. poderoso. En términos del Mesías, o sea, el texto más claro, en términos de quién fue llevado al el matadero. texto mesiánico. El texto mesiánico por excelencia Sí. es ese texto. Y ese texto era el que estaba estudiando el El- etíope, el etíope. el eunuco etíope, eunuco, sí. y el Señor guiándole, porque eso no fue casualidad, hermano. No, mi hermano. Eso fue propósito de Entonces, Dios. para bautizarse Entonces- hay que ser eunuco. No, para bautizarse, Varón, y esa para pregunta. bautizarse, Ah, no, pero porque ¿y entonces, si él está en hermano? túneles cuánticos, ¿verdad? Pues, ajá. No es Dame que- los requisitos para bautizarse. Pero deje que le explique, Bueno, varón, yo puedo porque- formular una Si, pregunta. si- pero si ¿qué yo me pregunta voy, es esa? si yo me voy, por ejemplo, a los conceptos etimológicos que tú usas mucho, Víctor, el mundo entero es un eunuco. Todos somos eunucos en el pecado y necesitamos libertad, que solo viene a través de Jesús. Entonces, ese eunuco que estaba en pecado, Tremendo. como todos los eunucos están en pecado, Sí. recibió la revelación en el propósito de Dios, en la predicación del Evangelio, ¿Y y qué? para que todo lo demás venga, tiene que venir esa fe que dice, la fe es un don de Dios. Eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué requisito tuvo que tener el eunuco? Creer en Jesucristo. Eso es lo primero, esa es la base. Perfecto. No solo el eunuco, todos los eunucos que están en el pecado. Mira, yo estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que ustedes han dicho. Ahora hay un punto que también yo entiendo que es un requisito para bautizarse, que también lo tenía el eunuco, el etíope, y es usted querer bautizarse. O sea, yo tengo fe, yo confesé a Cristo, todo lo que ustedes dijeron yo estoy de acuerdo, Ujú. pero también la persona tiene que querer bautizarse. Eso yo lo O dije. sea, sí, Eso- pero yo lo estoy reafirmando entonces. Pero ahí hay un si cho- no lo ah, escuché, pero ahí hay una contradicción. Ajá. Porque el querer como el hacer viene por la buena voluntad de Dios. Claro. Y por lo tanto, la Biblia dice, id y hacer discípulos, bautizándolos. Aunque ese texto muchos de mala fe quieren ponerlo a pelear, como diciendo, no, eso no es así, por querer atacar la Sí, Trinidad. pero que yo no puedo imponerte bautismo. Nadie que no es discipulado se va a bautizar. Porque la predicación del Evangelio y enseñar que Jesús murió y resucitó y es el Salvador, eso es doctrina. Pues entonces, Eso es una enseñanza. Entonces, en el momento en que yo recibo esa primera doctrina, esa es la primera doctrina. Claro. Tú eres pecador, pero la salvación en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es Dios el que creó todas las cosas, etcétera, etcétera. Él murió, resucitó, venció la muerte. Ya yo estoy recibiendo los primeros alimentos de la doctrina, entonces me están haciendo discípulos. Y cuando yo recibo esa primera doctrina y yo digo, pero yo lo reconozco. Hay un convencimiento de la palabra de Dios en mí. Digo, yo lo reconozco, es cierto, yo soy pecador, me humillo, oremos al Señor, yo lo reconozco como mi Señor y Salvador. Sigue la doctrina y dice, ahora te tienes que bautizar. ¿Cómo yo le voy a decir? No, espérate, esa doctrina yo no la acepto. Cuando ya yo acepté a Jesucristo. Así es. pero Entonces lo otro viene por añadidura, Víctor. Todo eso va de la, entonces tú estás en agregando armonía. otro requisito. Claro que sí. estás diciendo que Tú hay que- preguntaste cuál es el primer requisito, cuál es el requisito para bautizarte. ¿Cuáles Pues son? estamos hablando de cuál es el requisito para bautizarte. O los
Requisitos. El único requisito para bautizar, no hay más. Dice la Biblia, el único es creer en Jesucristo. El único. Yo no tengo que comprar nada, yo no tengo que pagar nada. Estamos entrando Yo no en el tema. Exacto, entonces yo no tengo... Sí, pero ese único arrastra otras cosas. Lo que pasa es... O viene con otras cosas. Exacto, lo que pasa es que a ti te dicen... Porque, escúchame, tú no puedes creer sin que eso produzca un arrepentimiento. Pero claro, porque entonces tú no eres cristiano. Entonces, no hubo transformación de vida en ti. Exacto. Entonces, mira qué pasa. Nadie te puede decir, es una mentira garrafal. Del diablo. Yo no voy a decir del diablo, ¿Cómo? para no herir susceptibilidades. Nadie puede decir, para usted bautizarse, usted tiene que tener una cuenta de banco. Usted tiene que tener un estatus social. Usted tiene que tener hijos, nietos, no sé. Porque la Biblia solo me dice, como el eunuco. Entonces el eunuco le dijo, pero si ya yo acepté al Señor Jesucristo, ya, ¿qué me impide que tú, Felipe, me bautices? Felipe le dijo, no, espérate, tú tienes que durar 25 años dando viajes de Babilonia, de Utopía a Jerusalén. No, ya usted recibió la salvación y por lo tanto todo lo demás es parte de ese conjunto de cosas que vienen ya después de tú haber sido salvado. No solamente bautizarte, sino congregarte. Yo te puedo... porque hay otros requisitos, ¿verdad? Que son parte de tu vida cristiana. Pero no es cierto que para tú ser bautizado, antes de eso, tú necesitas una serie de requisitos, cuando la Biblia me dice que el único requisito es creer en Jesucristo. Yo te puedo formular una pregunta, Carlos. Hasta 2, hermano. Mis primeros años de vida fue en la iglesia católica. No tengo pena en decirlo. No, muchos hemos cometido esos errores. Exacto. No, lo cometieron mis padres. Ese error lo cometieron mis padres. Yo lo subsané después cuando acepté a Cristo y me fui a una iglesia cristiana. ¿Usted lo subsanó después? Claro, yo lo subsané porque todavía ellos están equivocados. Y yo no tengo reparo en eso porque yo conozco a mi familia y sé que son idólatras. Y para mí están equivocados en esa iglesia, idolatrando ídolos. En ese punto. No sé si otros sean idólatras de esas iglesias, pero... Ellos no le llaman idolatría, pero uno entiende. Sí, son veneradores, como ellos quieran llamarlo, pero para mí es lo mismo. Desde que usted pone un ídolo y le prende un velón y le reza un rosario, para mí eso es idolatría. Pero quédate en el bautismo, no es el punto, vamos después a hablar de ese tema ustedes después. No, entra usted. La pregunta que yo quiero formularle a Carlos es porque cuando digo esto, era para entrar en contexto de la pregunta, porque yo no conozco a profundidad, por ejemplo, cómo es el bautismo en la iglesia bautista. Yo sé que Carlos quizás conoce un poco de la iglesia bautista y quería preguntarle, porque conozco los evangélicos pentecostales, porque mi raíz es pentecostal y yo conozco cómo funcionan los pentecostales y sé de muchísimos errores que hay en cuanto a lo del bautismo, que lo vamos a hablar aquí, o en el caso mío yo lo voy a hablar. Pero, ¿qué requisitos piden a nivel de organización, de institución? No estoy hablando ahora a nivel bíblico, sino la iglesia bautista, por ejemplo. ¿Tú conoces cuáles son sus requisitos? Sí, porque ellos asumen muchas iglesias también, no solo la bautista, de que yo he tenido conocimiento, asumen un proceso de discipulado. De discipulado. Que yo ¿De qué tiempo? Varía mucho el tiempo. Por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo no tuve, por ejemplo, porque tengo que hablarte de mi caso particular. Personal, sí. Yo no tuve complicaciones mayores porque el compromiso del estudio de la palabra, el compromiso, o sea, lo que dijo el hermano Johnny, que usted tenga un compromiso real, que usted sienta verdaderamente que usted creyó en Jesucristo y no hay ninguna limitación en bautizarte. Yo no tuve complicaciones mayores. Ahora, aparentemente a través del tiempo, las iglesias han tomado precaución porque muchas personas dicen que creen en Jesucristo, lo bautizaban y luego salían acabando a la misma iglesia, burlándose de la palabra de Dios. Sí, pero mira, el discipulado es bíblico también. Mira qué pasa, mira que yo entiendo y que yo pienso. Ahora, déjame terminarte la idea, porque aquí hay que tratar de ser lo más bíblico posible. Claro. Mira, el Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años. El Señor Jesucristo es la palabra misma, la enseñanza misma, Él es todo, ¿verdad? Y sin embargo, Él, desde que tocamos ese tema, cumpliendo toda la ley, desde su infancia, fue recibiendo discipulado en la misma palabra, que le pertenece a Él. Claro. Él fue recibiendo discipulado. Su misma palabra. Exacto, su misma palabra, que Él la conoce. Sí. Pero mira lo obediente que era nuestro Señor con el Padre, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Sí. Cuando Él llega a bautizarse,
al hermano Johnny dio unos datos históricos que miren, eso es tremendo, ¿no? Cuando él llega, ese bautismo de Juan el Bautista no nació en ese momento, era un bautismo de los profetas. Claro. Los esenios siguieron esa línea profética del bautismo. Juan el Esenio. Que era un llamado al arrepentimiento de los pecados. Sí. Y era un símbolo, en el tiempo de Juan el Bautista también, era un símbolo de compromiso y de limpieza, de regeneración. De limpieza. Que no solamente Juan el Bautista, los sacerdotes levitas tenían un lavacro. Sí. Una pregunta. Entonces, pues déjame terminarte la idea para que no abordemos las preguntas. Espérate, ya no queda poco. Entonces, mira qué pasa. Porque esto es vital para que entendamos este punto. Cuando el Señor Jesucristo llega a donde Juan le dice, pero eres tú que tienes que bautizarme a mí. Sí. Pero Juan el Bautista tenía discípulos. Claro. ¿Entiendes? Los discípulos de Juan el Bautista, para bautizarse, pasaron el mismo proceso de los discípulos del Señor Jesucristo para bautizarse y luego bautizar en el Jordán, que eso lo dice la Biblia. Así es. Ellos se fueron del otro lado del Jordán a bautizar. Pero yo puedo decir algo. ¿Qué requisitos tenían las personas que Juan el Bautista bautizaban que no eran sus discípulos? Tenían que ser, ¿cómo así que no eran sus discípulos? ¿Estaban siendo discipulados? No. Claro, recibían discipulados. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando... Él habla de la multitud que iba. Claro, porque la Biblia lo dice. La multitud... Sí. Cuando Juan el Bautista, pero déjeme decirlo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se acercaban personas que eran militares, se acercaban personas que eran comunes, que trabajaban en cualquier cosa. Claro. Y Juan le daba especificaciones de acuerdo a cada persona. Sí. Cuando se iban a bautizar. Por ejemplo, a los que eran militares, que eran soldados, le decía, no le cojan soborno a nadie. Confórmese con su sueldo. Confórmese con su sueldo. Exacto. Pero lo bautizaba. Eso era una forma de doctrina. Esa es doctrina, Pero Víctor. aquí voy al punto. Ellos no eran discípulos de Juan. Ellos no se quedaban como discípulos de Juan. Ellos se bautizaban y seguían su vida. Esas personas no seguían a Juan como... Ellos iban a buscar el bautismo como una forma de lo que ustedes decían ya, como lo conocían sobre el bautismo y sobre ciertas cosas del bautismo, pero al final ellos estaban buscando la unción del bautismo, pero no la consagración del discipulado. Y entonces, no, porque eso no funciona de esa manera. Juan le decía lo siguiente, Juan le decía, ustedes son una generación de víboras. ¿Quién los ha enseñado a escapar de la ira venidera? Porque iba mucha gente a bautizarse. Claro. Ahora, Juan no dice en ninguna parte en la Biblia que él dejaba de bautizar a esa gente. A ver, Víctor, mira, vamos por parte. En el caso de Juan. Estamos hablando del discipulado. Juan discipulaba, tenía discípulos. Claro. Ese es el primer punto. Claro que sí. Segundo punto, Jesús nos manda a ser discípulos. No nos manda a cualquiera que diga... Pero no. Eso está muy claro. Entonces, el mismo proceso, te digo, el mismo proceso que tenía el pueblo de Israel en términos de lo que predicaban los profetas, es el mismo proceso de la enseñanza que tenía Juan el Bautista frente al pueblo de Israel, porque Juan lo que le recordaba era lo que decía el Antiguo Testamento. Claro. Él no se inventaba nada. Espérate. El espíritu de Elías, es decir, el Elías que ellos estaban esperando para anunciar y enderezar los caminos, eso era profético, Víctor. Claro que sí. Entonces, el mismo Juan, cuando vio a Jesús, él mismo reconoció, no, eres tú que tienes que bautizarme. Pero claro. Pero Juan tenía discípulos. Claro. Para el ministerio de la predicación de Juan el Bautista. Claro. Otra cosa es el pueblo que los mismos discípulos de Juan, que también bautizaban, porque eran ayudantes de Juan, y que también predicaban lo que Juan enseñaba desde el Antiguo Testamento, la profecía del advenimiento del Mesías. Claro. Eso también pasa luego en el nuevo pacto en Jesucristo. Todas las cosas son nuevas hechas por Él lo dijo. Todas las cosas son nuevas en mí. Entonces viene el proceso de discipular en Cristo a todo el que cree en Él para bautizarse. Sí. O sea, desde el primer momento en que a ti te dicen, cualquier hermano en la calle que te está predicando, a ti te dicen, Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz, y tú de repente tú sientes ese Espíritu Santo como buscando convencerte, ¿verdad? Sí. El convencimiento del Espíritu Santo. Y tú dices, sígueme hablando, hermano. O tú te paras ahí en una predicación en la calle y tú estás sintiendo el redalguil del Espíritu Santo, ese llamado que dice, no endurezca tu corazón, porque los que son de Él oirán su voz. Sí. Oye, ya tú te estás volviendo un discípulo. Sí, ahí. Pero mira, el tema no es el discipulado, es los requisitos para bautizarse. Entonces, pero ya te lo dijo el hermano Johnny. Perfecto. Pues entonces, creer en Jesucristo, hermano. El problema está en lo siguiente. ¿Cuáles son los requisitos entonces? El problema está en lo siguiente, porque hay que traspolar eso, porque el tema tiene que aclararle cosas a la gente. Cuando nosotros decimos que hay que ser discipulado para ser bautizado,
entonces hay que entender el concepto de discipulado. Tú lo estás explicando muy claro. Nosotros no decimos, la Biblia que lo dice. Claro, Correcto. claro. Entonces, la palabra discípulo es un aprendiz. Es el que está aprendiendo de un maestro. Así de sencillo. O sea, un aprendiz, un estudiante del maestro. Eso es un discípulo. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque hay que poner las cosas claras. Yo tengo que aprender para bautizarme. Tengo que aprenderme toda la Biblia. No. Tengo que aprender. Porque la Biblia tiene. Para yo decir que el discipulado es un requisito para bautizarse, entonces yo tengo que decir qué tipo de discipulado. ¿Qué es lo que me van a enseñar? Porque si ya. Pero déjame hablar. Si ya pusimos. Lo estableció muy claramente Johnny, que para bautizarse uno de los requisitos es que hay que confesar a Cristo. Tenemos un requisito muy claro que tú lo estás diciendo, No, que ya lo dijeron. no es confesar a Cristo, Pero déjame, es creer realmente en Él. Pero déjame ahora yo terminar mi idea. Ok. Creer en Jesucristo, lo arreglé. No es confesarlo. La Biblia dice, si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón que Cristo, entonces serás salvo. Hay que confesar a Cristo. Pero está bien. Aparte de confesarlo, hay que creer. Lógico. La parte de la fe, que Johnny decía. Un requisito, hay que tener fe. Tenemos 2 requisitos. Yo decía, Johnny dijo que lo dijo, perfecto. Está bien ahí también, que hay que querer bautizarse. Tú estás diciendo que hay que discipularse. Tenemos 4 requisitos que hemos mencionado de mi punto de vista y lo que yo he ido escuchando. No, es que eso no. Entonces, Tú no estás entendiendo el argumento, hermano. No, Mira. yo estoy haciendo un recuento de lo que venimos diciendo. No, mira. No sé si yo estoy entendiendo, pero mira. yo quiero terminar con esto que estoy diciendo. Sí, Entonces, pero es que tú dices cosas que yo no sé si es que tú no estás entendiendo el argumento. Mira, el discipulado es algo que es automático cuando a ti te predican el evangelio. Pero Carlos, ¿es un requisito para bautizarse el discipulado o no? Es un requisito creer en Jesucristo. Pero ese es el único. El discipulado es un... Vuelvo y pregunto, ¿el discipulado es un requisito? Pero el discipulado es una enseñanza. El discipulado es tú recibir una doctrina. Claro, ¿Qué hizo Felipe con el etíope? Pero que yo estoy claro con la enseñanza. Le enseñó. Lo que yo quiero saber, yo me voy a poner en la silla de la audiencia. Si el discipulado es un requisito para yo bautizarme, para la persona bautizarse. Si es un requisito, entonces yo tengo que aclarar, si soy yo que, por ejemplo, que estoy como maestro enseñando a alguien, ¿qué tiempo tiene que discipularse? ¿Hasta qué punto tiene que conocer de la palabra? O de las cosas. Es lo que yo estoy aclarando. Sí, pero mira. O sea, no sé si la aclaración mía no es válida, pero estoy aclarando algo que es para que las personas entiendan sobre lo que estamos hablando, sobre los requisitos. Sí, lo que pasa es que tú preguntas y tú sobreargumentas de lo que te estamos diciendo. Entonces, o sea, tú deberías preguntar. ¿Esto ya, es el requisito? Exactamente. No te explica. Pero Ahora, que tú no me estás diciendo si es un requisito o no. Pero espera, Yo te dije el único. Espera, porque él me está diciendo lo que yo le dije. Cuando yo te hermano, pregunté. después tú- está bien. El único, te lo voy a, mira con la claridad a los hermanos, se conforme a las escrituras. El único requisito, el único, es usted creer plena, absoluta y realmente en que Cristo. Es el único requisito. Ese es el único. No Entonces, hay vamos a extrapolarlo. ahora, No hay que casarse para bautizarse. No, hermano, ¿dónde te dice la Biblia que usted tiene que casarse para bautizarse? Ah, pues ese es el punto. Pero si yo creo Es que que yo tú estás espera, empujando la cosa para llevarlo al Yo punto. creo- ¿A dónde mira, va? mira, A trapolarlo. Deja que él Exacto. pero deja de estar extrapolando tanto. Ahora varón. vamos Y deja a que él lo te explique. Pero es que ahora vamos a lo que está sucediendo hoy día. No, Ahora, pero vamos a espérate, ver. lo que pasa es que No nos vamos a quedar nada más en lo pero es en que, lo teológico. es que, Ahora pero es vamos que al punto. Víctor, el querido hermano, el que está lloviendo sobre mojador eres tú. Porque si tú me preguntas cuál es el requisito, yo te digo por 7ª vez, creer en Jesús. Y tú dices, pues entonces casarse. Yo no te he dicho eso. No. Yo vuelvo y te repito, el único requisito conforme a las escrituras es creer absolutamente recibiendo la fe que viene de Dios y lo demás viene por añadidura, Pero hermano. que todos te hemos escuchado, Carlos. Y yo he escuchado Ok. muy claramente lo que tú has dicho. Ok. Ahora, estamos en un tema sobre los requisitos sobre el bautismo. El tema no es para mí. El tema es para la gente. Yo me bauticé hace rato. El tema es para la gente que no se ha bautizado, la persona que quiere saber sobre el bautismo, la persona que le piden requisitos. Y por eso es que se hacen los temas aquí. Ok. Porque no es para nosotros. Y es como nosotros decimos. Ok, ¿cuál sería tu requisito? ¿Cuál sería el requisito para ti? Yo voy a hablar yo un poquito ahora, si me dejan, sobre este punto. ¿Cómo si te dejan varón? Claro, Porque tú porque eres que siempre habla. me están interrumpiendo. Oye, ¿quién te interrumpe? Mira. Diga que si lo deja, no me dejas no terminar, es- no me dejas terminar la Él es el único idea. que habla. No me dejas terminar la Oye, idea. que no dejan terminar la idea. Mira. No, adelante, hermano. No, mira. Escucha esto, mira. Hoy en día se le pide a la gente que para bautizarse... Pero ¿y por qué tú te pones guapo así? Como No, yo hablo así. Johnny, tú te quieres como... No, la no, gente no, está no, viendo no, los videos y no, está diciendo, pero que están en una... No, es que no es eso, mire. No, los hermanos aprenden. Mira el Los hermanos punto, aprenden.
Mira el punto. A la gente le pide que tiene que casarse. A mí me lo pidieron. Yo tuve que agilizar una boda en 7 meses porque yo quería bautizarme. Yo sé de lo que yo estoy hablando. Okay. Porque yo me crié espiritualmente, doctrinalmente en la iglesia evangélica pentecostal, mi raíz es pentecostal. No sé, por eso le preguntaba a Carlos ahorita, si recuerdan, cómo funcionaba, por ejemplo, en la iglesia bautista, porque tenía la curiosidad yo de manera personal. Tú recibes disciplina. Ahora, claro. ahora. La palabra de Dios. Ahora, allá a nosotros, voy a hablar de mí ahora, no nos ponían un tiempo determinado para el discipulado. Pero una corrección, mi iglesia no es bautista, es cristiana y tiene... Pero yo no dije exacto, eso. sí, Yo te porque... pregunté sobre los bautistas. Ah, bueno. Yo Si tú me preguntas históricamente... Yo no sé. Yo me adhiero a la línea de estudio teológico bautista, pero, eso sí. Pero claro. está bien. Pero yo te pregunté para poner en contexto varias cosas sobre diferentes denominaciones. Ok, sí, está claro. Es el punto. Porque claro. yo, por ejemplo, cuando empecé a estar hablando que a mí me bautizaron en la iglesia católica, cuando yo introduje, y a mí me rociaron agua, y yo no sé cuándo fue eso, yo no lo vi, ni foto tengo de eso. Pues eso no es un requisito bíblico. Entonces, la Biblia habla de bautismo, Johnny también lo hablaba muy, muy claramente, para arrepentimiento. Y la Biblia habla de un bautismo, porque es el punto, para yo arrepentirme y muestra de arrepentimiento. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, yo tratando de simplificarlo. En el bautismo de Juan. Exacto. Claro. Y que Jesús hace también, es un bautismo para arrepentimiento. La gente se bautizaba con el mismo bautismo, pero con una connotación de que no era bautizado con agua. El bautismo de Jesús era el bautismo del Espíritu Santo también. Que muchos incluso han dicho que con el bautismo, con el descender del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ya no era necesario bautismo de ahí en adelante. Mucha gente habla de eso. Porque dicen que ya el Espíritu Santo descendió y que el bautismo de Cristo anulaba el otro bautismo de agua, pero eso no es así. No, eso es porque la falso. Biblia manda a bautizarse. Ahora, los apóstoles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo ya estaban bautizados claro, en agua. Pero es un simbolismo el bautismo del agua. Entonces, claro. Exacto. Porque el bautismo poderoso es el que viene, que decía el Juan el Bautizador, como dice John el Bautista, es que Juan decía, detrás de mí viene otro que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ese bautismo de Jesús no está determinado porque yo me haya casado, porque a mí me den 10 meses de doctrina, porque yo siga al pastor o al líder fulano, no lo determina eso. Lo que te dijo el hermano Johnny. Exacto. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el problema es que hoy se le pide requisito a un miembro de una iglesia, para bautizarse, que no son bíblicos. Y en otras se bautiza hasta sin el bautizado saberlo, como pasó conmigo en la iglesia católica. Sin él saber ni siquiera lo que es el bautismo. Y luego ya usted parte de esa religión y cuando crece lo que lo van adoctrinando y hacen otros rituales que no son bautizos, como la primera comunión y otras cosas. Entonces, la gente que no está viendo puede ser de cualquier denominación. La gente que no está viendo puede ser de cualquier creencia, incluso no puede ser cristiano. Entonces, ¿cuál es el requisito que la Biblia exige para bautizarme? Entonces, ahí es el punto. Que ustedes lo han dicho muy claramente. ¿Cuál es el requisito que tú entiendes, bíblicamente hablando? Primero, como decían ustedes, y yo lo creo así, usted tiene que creer en Jesucristo, haberlo confesado. La fe, que es un don de Dios. Desde que usted acepta a Jesucristo, usted está dando un paso de fe. Está diciendo, yo creo en la salvación, yo creo en la vida eterna, y se amalgama tanto la confesión como la fe. Porque si no tiene fe, entonces no es de corazón el arrepentimiento. Ahora, hay gente que se va a bautizar y no se bautiza de corazón. Y lo bautizan y después se pueden descarriar y pueden ser cualquier cosa, porque eso no lo ve el hombre. Hay personas que han durado años doctrinándolo y después de bautizarlo fornican, hacen cualquier cosa y tienen problemas muchas veces en algunos lugares. Porque eso no es una garantía, el que te doctrinen 1 año, 2 años, 3 meses, 6 meses, 7 meses, de que usted no vaya a fallar. Estamos de acuerdo. De que un cristiano no vaya a fallar. Claro. Ahora, y es lo que estaban hablando, el querer como el hacer lo pone Dios. Entonces, el cristiano verdadero, el bautismo no es que define su salvación, ahora es parte como requisito para su salvación. Claro. Pero no la define. Entonces, eso es una diferencia que hay que establecer. Entonces, cuando yo le pongo una norma a un miembro de que no, usted para bautizarse tiene que durar 1 año doctrinándose. Usted tiene que casarse por la ley, por la justicia y por toda la parte. Y un sinnúmero de cosas extrabíblica, entonces ya yo estoy poniendo la cosa, complicando la cosa cuando Dios no me manda a Estamos de acuerdo. Entonces, y eso es lo que yo pienso. Hermano, ¿y por qué usted no hace esa pregunta tan inquisidora a mí, al hermano Johnny, si al final usted está de acuerdo con nosotros? Ahora, yo sí te voy a hacer una pregunta, pero voy a dejar la pregunta en el aire para que cuando el hermano Johnny nos dé su reflexión también, que él me responda a esto. ¿Cuál fue la doctrina y el bautismo que recibió el ladrón en la cruz? Ahí voy. ¿Hay un punto ahí?
Ahí voy. Yo esperaba que Víctor tocara ese punto. Ajá. porque El estamos Espíritu hablando- Santo no, está... porque estamos hablando de los requisitos. Ok. Sí. No para Ahí. ser salvo, Lo ha- sino lo- para lo- bautizarse. lo hago- es diferente, porque lo ahí hago- entraría para salvarse. Ok. Otro Lo tema. hago ahora, te respondo ahora. Como usted quiere, hermano. Ok. Usted sabe que yo Porque usted realmente ese es otro escucho tema. mucho. Ok. Sí. Lo primero es que hay que entender que el bautismo no es para salvarse. Correcto. No es para salvarse. Muchas personas aceptan al Señor y mueren antes de bautizarse. Claro. ¿Se perdieron? Y muchos en No. las cárceles también. ¿Se perdieron? No. Es que el bautismo no lo podemos llevar a ese nivel, a ese punto, porque no tiene que ver nada con salvación. Claro. El bautismo tiene que ver con compromiso de vida. Así Compromiso mientras su vida esté transitando en el mundo. El bautismo es una declaración pública. Testimonio. Exacto. Pública, o sea, es una aceptación pública. Usted le está diciendo al mundo, usted le está diciendo a los demás, a todo el mundo, que usted es seguidor de esa persona y que usted cree en lo que esa persona predica o habla o enseña. Eso es el bautismo. El ladrón en la cruz, si él era ladrón, no necesitaba el bautismo porque él estaba sentenciado a muerte. No había manera de que él se bajara de ahí y se salvara de la muerte, a menos que el Señor tuviera un propósito, ¿verdad? Y lo Correcto, quita y lo no, sacara de ahí. correcto. No había forma. Entonces, se va a perder porque él está condenado a muerte y no puede bajarse de la cruz para bautizarse. Y declaró Y declaró, doctrina. claro. Porque él doctrina. dio una doctrina ahí. Él sabía. Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Ningún No judío sabía. se atrevía a decir eso. No sabía Si él. no reconocía que era Dios que estaba ahí al lado de él. Claro. No sabía él. Tenía Era doctrina. Era adoctrinado. Pues- Entonces, cuando Víctor habla de los que fueron donde Juan a bautizarse, recordemos, hermano, que Juan está predicando arrepentimiento a un pueblo creyente en Dios. No está hablándole a un pueblo pagano. Exactamente. Le está hablando a un pueblo creyente en Dios. Que se prepare en la ley de Moisés. Que se prepara desde niño. y sabe lo que Juan está haciendo. Sí. Y conoce todas las doctrinas. Juan no tenía que doctrinar a nadie ahí. Lo único que Juan tenía que hacer era decirle arrepiéntanse. y recordarle. Y recordarle, Exacto. exactamente. Eso es lo único. Ahora, te estamos hablando de personas que conocen. Cuando tú traes personas que no conocen, tú tienes que entender que la misma Biblia dice que tú tienes que ir y hacerlo discípulos. Tú tienes que discipularlo. Porque tú no puedes andar bautizando a personas que tú no lo discipules, que no conozcan, ¿Y cómo tú bautizas a una persona sin hablarle de Cristo? sin hablarle de Cristo, Ven, que te sin quiero hablarle de la bautizar. salvación, Claro. sin hablarle de lo que él ha creído, que el Espíritu Santo ¿verdad? Ha entrado en él y lo ha convencido, pero ya él tiene el arrepentimiento, pero tú tienes que darle el conocimiento. Eso es lógico. Tienes Sí, que darle el sí, conocimiento sí, sí, para que él correcto. sepa lo que está haciendo. Eso es Es doctrina. que tú no puedes, nadie puede venir a lo loco. O sea, no. Y creer una cosa hoy y mañana creer otra. No. Hay un seguimiento, Víctor. sí, hay un ese seguimiento y esas normas que Hay un utilizan las seguimiento ahí iglesias. también. Seguimiento, sí. Claro. Esas normas. Lo que y tú no ese te puedes ir al seguimiento. extremo. Exactamente. Exacto. Ahí es donde yo caigo. Sí, pero. En el extremo. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa, Víctor? Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Las normas que las iglesias utilizan, no podemos tampoco bombardearlas. Hay que entenderlas. Entiende, hay que entender. exacto. No, yo hay no que- estoy de acuerdo con muchas de ellas. Bueno, pero tú Por no, es que tú ejemplo, no te das acuerdo en por una cosa. ejemplo, Por eso te dije los extremos, porque yo bíblicamente no entiendo cómo a una persona se le impide que recibe la palabra de Dios, que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que, oye, tiene ese deseo ferviente, teniendo una base sólida en las Escrituras. Una base sólida me refiero a que él está consciente y Consciente y entiende tiene el conocimiento. quién lo salvó. Sí. ¿Cómo es que tú de repente le vas a decir, bueno, lo que pasa es que tenemos una boda programada? Pues tú pusiste el ejemplo de una boda. Claro. Tenemos una boda programada para 5 años. Mira, tienes que buscarte una hermana. La hermana tiene que estar muy bien contigo. Tienen que durar un tiempo ahí de comunión para ver si la relación verdaderamente viene de No Dios. buscarte una hermana, Luego nosotros Carlos. evaluarlos. Y No. luego después de evaluarlos, después de 5 años, Carlos, no buscaste una hermana. Tú tienes tu esposa, ¿verdad? Tu señora con la que tú vives. Tú llegaste a la iglesia con una señora. ok. Entonces tú tienes que esperar que esa señora o ese señor Que no están casados por la iglesia. tú no dices. están por la ley Por la ley, ok. ni por la ley. ningún lado, porque hay Sí. que casarse por la ley para bautizarse en esas iglesias donde ponen esas normas. Ok. Entonces tú Es que tienes, esa es la regla. tú tienes que esperar. Es otro tema, porque la iglesia no casa y la gente cree que sí, que no es bíblico. Pero ¿cuál gente que cree eso? Mucha gente cree O que toda la iglesia casa. toda la iglesia exigen que sea por la ley. O sea, Mire, déjame. pero déjame hablar. Sí. Entonces, yo tengo que esperar
que si esa mujer es una impía, una inconversa o una hija del diablo que no quiera casarse conmigo, que puede suceder y que sucede, para que ustedes, para hablarle claro, Hay un problema. que yo conozco casos. Y esa persona o ese hombre le hace la vida imposible a esa pareja. Hay un problema. Porque ni siquiera quiere que sea cristiana o cristiano ese señor. Yo conozco una hermana que están locas por bautizarse, desesperadas por bautizarse, tienen años doctrinándose y el esposo le hace la vida imposible y no le da el sí. No le da el matrimonio. Y en esas iglesias no se pueden bautizar. Es que, y ellas quieren servirle a es que el Dios. bautismo no depende Pero le del ponen la matrimonio. norma. Claro. Le ponen la norma. Hay otro caso. Oye, este caso. Una hermana que yo la conozco. Va a una iglesia y se congrega, pero ella tiene problemas de retardo. No capta las cosas como otras personas. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, no tiene la facilidad de aprender tan fácilmente. Le toma mucho tiempo aprender las cosas. Una señora ya de casi 60 años, más o menos, pero tiene problemas para aprender algunas cosas. A ella la tenían seca en una doctrina, porque tenía que aprenderse muchísimas cosas que ella misma llorando le decía. O sea, tiene que graduarse de teología para bautizarse. Ella le lloraba, varón. le lloraba. No, yo estoy interpretando, Carlos, ¿eh? yo estoy hablando. Ustedes me corrigen. No, Está exagerado. yo estoy hablando de algo que yo palpé. No, pero él dice su experiencia. Exacto, ¿no? de algo personal. Usted no tiene ni siquiera. no. Esto estoy hablando de algo personal que, Claro, que su yo lo experiencia, que yo lo contacté con esa persona porque ella se acercaba a mí, me tiene confianza, somos amigos, somos hermanos. Ella me tiene confianza y me contaba, yo quiero bautizarme, varón, y pasa esto, mire, no me quieren bautizar, dicen que no estoy preparada, y yo quiero bautizarme, yo quiero servirle, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. O sea, tenía un deseo de hacer cosas para Dios, lo que yo te decía hace un rato. Claro, cuando empezamos el claro, video. claro. Y se lo limitaban. Entonces, a veces no tenemos que ver las cosas de varias perspectivas, yo siempre digo, de varios puntos de vista. Porque a veces uno lo ve como líder y uno dice, no, la gente tiene que doctrinarse, la gente tiene que hacer eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo doctrino a la gente para que se bauticen en mi congregación. Yo soy pastor y en mi congregación yo doy doctrina. Ahora, mi doctrina no es una doctrina sesgada. No es una doctrina por lo que yo creo ni por lo que yo pienso. No es una doctrina por como yo me ensañe con el hermano. Es una doctrina básica de los principales rudimientos del evangelio porque eso es lo que la Biblia enseña. Correcto. ¿Cuál es la doctrina básica? Que es la iglesia, quién es Jesucristo, que es la salvación, que es un cristiano. Una doctrina básica. Pero tú estás haciendo un discipulado, entonces. Claro que sí, porque yo nunca he estado en desacuerdo con ustedes, varón. ¿Usted qué cree? No, el ¿Ha querido discipulado, insinuar que yo estoy en desacuerdo? Yo no estoy en desde el primer desacuerdo con momento, lo que sí. ustedes han dicho en ningún punto. Ahora, ¿con qué que yo estoy en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo cuando se quiere exagerar, donde se quiere imponer cosas, a donde yo como líder o como ministro, yo quiero renegarle a un miembro de que se bautice, porque yo entiendo que mis normas o lo que a mí me enseñaron desde que yo entré a esa religión establece tal o cual cosa. Entonces, la Biblia, desde mi punto de vista como cristiano, es nuestra regla de fe y de conducta. Claro. Es la que dirige la iglesia, porque la cabeza de la iglesia, yo he entendido de que yo leo la Biblia, que es Jesucristo. Entonces, lo que la Biblia me enseña a mí, si la Biblia me enseña que hay que discipular, hay que discipular. Si la Biblia me enseña a mí que usted tiene que confesar a Cristo, hay que confesar a Cristo. Si la Biblia me dice a mí que usted tiene que querer bautizarse, pues entonces usted tiene que querer bautizarse. Yo no puedo bautizarlo sin usted querer. Entonces, lo que la Biblia me dice Va de la mano. es lo que yo tengo. Esos son los requisitos bíblicos. Ahora, cuando yo me cedo a esos requisitos, entonces yo no estoy de acuerdo y no me importa quién sea que lo haga. O sea, usted puede ser el pastor quien sea, el líder quien sea. Y si usted empieza a ponerle normas a la persona para limitarle algo que es esencial, porque es una de las... El bautismo es parte de la gran comisión del evangelio. Claro. Y por todo el mundo predicar el evangelio, enséñale que valen todas esas cosas y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Amén. Eso es parte de la gran comisión. Entonces no se puede dejar fuera. Y es tan parte de la gran comisión que es una de las dos ordenanzas que Dios establece a la iglesia. ¿Cuáles son las dos ordenanzas de la iglesia? El bautismo y la cena de conmemoración. No hay más. Claro. Entonces, cuando yo excedo lo que la Biblia dice para yo establecer normas y doctrinas en mi iglesia sesgadas por mi concepto o por las enseñanzas erróneas que yo tengo, entonces estoy ocasionando en personas que vienen con buen corazón a servirle a Dios situaciones. Sí, yo te entiendo. Ese es mi Víctor. punto. Yo te entiendo y estoy plenamente de acuerdo contigo. Ese es mi punto. Estoy de acuerdo contigo porque ahí se vería lo que... Víctor dice, ese es su punto, como que uno está en contra de eso. No, No, exacto. es que no, Johnny. ¿Y aquí que tú le dices que ese es su punto? Tiene buen punto. No, pero yo puedo No, enfatizar mi punto. No, tiene- pero yo te pregunto, oye, yo pregunto, ¿a quién es que le dice que ese es su punto? Porque No, sé- al público, al probablemente, público. porque si le estamos Pero, dando Johnny, aquí pero ciencia, por sí. sí, No, un porque ¿quién está en contra? Nosotros estamos, No, nosotros Johnny, estamos hablando lo mismo. Al principio, video no es para nosotros. al principio Sí, pero- al principio yo pensé que él no nos daba aquí ciencia a lo que tú Pero presentaste claro al que principio. sí. Pero el hermano Víctor Yo estoy de acuerdo con siempre nos ustedes. sorprende agradablemente porque al final siempre estamos Es que yo estoy de acuerdo con en la ustedes. misma Porque sintonía. el tema es que los requisitos para ser bautizado. ¿Y qué ustedes han dicho? Parte de los requisitos. Ahora,
Vuelvo y repito, mi punto es que hay personas que tienen problemas para bautizarse y por eso estos programas son importantes. Porque hay gente llorando porque quieren bautizarse, pero el esposo no le quiere el matrimonio. Hay gente llorando porque quieren bautizarse, pero tienen 5 años tomando una doctrina y no aprenden algunas cosas. Lo que pasa es, Víctor, que tú no puedes caer tampoco en las exageraciones, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Si tú tocas ese tema así, de la manera que tú lo estás tocando, sin dar una profundidad de por qué suceden las cosas, se está haciendo daño. ¿Pero por qué suceden las cosas? No, oye, espérate, óyeme lo que te estoy diciendo. Si tú tocas el tema de esos temas particulares, de que hay una mujer que esto, que el esposo que se o qué, o un esposo, pero no es que tú no lo has visto, oye, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Si lo tocas así y no explica la parte profunda de eso, y tú no tienes conocimiento de por qué se dieron esas cosas o qué se dan, entonces nosotros estamos trayendo un problema porque tú no conoces a fondo. Amén. Tú no conoces a fondo las complicaciones que hay. Hay que ver toda la perspectiva. ¿Y por qué? Escúchame. ¿Y por qué se dan ese tipo de cosas? Porque yo sé que ese tipo de cosas se dan, pero para yo tocarlo, yo tengo que tener un conocimiento pleno de por qué se dio para poder hablar de eso. Yo no puedo tirarlo así. Yo tengo un conocimiento pleno de por qué se dio. Pero déjame hablar. Ok, vamos a ver. Pero oye, estoy hablando de un punto que yo toqué. Pero déjame hablar. Y queremos que no quede nadie con confusión. No, pero la gente... Tú no estás hablando... Porque tú estás diciendo que vamos a dejar confusión. Yo no voy a dejar confusión. Sí, Víctor, óyeme qué es lo que pasa. Tú hablar así, en esa forma, también le estás acarreando un problema a las iglesias, porque hay muchas personas que están locos que tú le digas, mira, tú no tienes que someterte a nada. Bueno, tú no esto, tú no aquello, tú no aquello. Y quizás, bueno, porque tú no estás para eso. Vamos... ¿Para qué yo no estoy? No, para tú crear un problema. No, yo estoy creando problemas. Claro. Vamos a verlo. Espérese, vamos a verlo desde este punto de vista. No. Si Yo me quiero tocar la Biblia. No, porque vamos a quitar la confusión. No. Yo tengo aquí un par de textos bíblicos. Que hablan sobre el bautismo. Yo no he hablado ni un solo texto bíblico. Varón, no he hablado de experiencia, lo que creemos, cosas. Ahora trajiste experiencia de personas. Pero cuando tú estás por arribita tocándolo y tú no sabes, tú estás generalizando, aunque lo estás diciendo algo particular, lo estás generalizando. Eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, tú trajiste experiencia de personas y lo estás generalizando. Cuando tú lo tocas, estás generalizando. Tú no estás de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo que en las iglesias se haga esto. Ya, no estoy de acuerdo. Ya el tiempo se nos agota. ¿Estás entendiendo? Es bueno una segunda parte de esto. Ya el tiempo, es que son temas doctrinales y siempre son así los temas doctrinales, yo lo sé. Igual cuando toquemos el diezmo, que aquí habrá personas que quizás no quieran estar, cuando toquemos el diezmo. Claro que sí, porque son temas, yo hablo claro, hermano, mire. Víctor, tú no hablas claro, no me hagas con eso, pues tú... No, pero dame 5 segundos, porque es importante. Yo quiero que tú hables 5 segundos, Cali, y después vamos a concluir, porque no tenemos tiempo para más. Podemos hacer una segunda parte. Sí. Pero yo quiero decir algo. Yo hablo claro con algunos temas. ¿Y por qué yo hablo claro? Porque yo he entendido en el Evangelio que hay una palabra que utilizan en una religión y que nosotros casi, los evangélicos a veces no nos gusta utilizarla porque esa religión como que la ha hecho suya. Y es la palabra atalaya. La palabra atalaya tiene un significado de ver hacia adentro y hacia afuera, porque era un vigía que estaba en una torre a la entrada del pueblo y no solamente veía lo que pasaba dentro del pueblo, sino también lo que pasa afuera. Y dentro de la doctrina hay muchas cosas que el hombre ha tocado de mala forma, sin la Biblia, y ha causado muchísimo daño en las personas. ¿Y qué pasa? Que mucha gente no habla de cosas por la siguiente razón, porque toca intereses. Y cada vez que tú tocas un interés de alguien, tú te estás buscando un problema sin tú comprarlo. Cuando un periodista habla de un narcotraficante, el narcotraficante lo quiere matar. Cuando un cristiano habla de un ministro ladrón que se roba el diezmo, que se roba aquello, ese ministro lo quiere matar. Sí. Entonces, le hacemos daño a la iglesia, no le hacemos daño. Porque la denuncia es algo que está en la Biblia. Los hombres de Dios denunciaban el pecado. Claro. Los hombres de Dios denunciaban lo que estaba mal. Eso está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, los antiguos profetas no fueron asesinados simplemente por profetizar, que la gente no ve el meollo del asunto social. Esa gente fueron muchos de ellos asesinados por un sistema que no estaba de acuerdo, que estaban afectando sus intereses, igual que los apóstoles. Afectaban intereses de imperio y de gobierno y de personas que tenían otras conceptualizaciones y otras ideas y otros idealismos o ideologías. Y no aceptaban que se introdujera nada diferente. Dale, Carlos, con tus 5 segundos. Ok, bueno, yo recojo de este tema, aunque sería bueno profundizar en este mismo tema, profundizarlo, de que primero no podemos generalizar, pero
como no se puede generalizar, sí se debe de identificar el problema. Exactamente. Entonces, cuando tú identificas el problema, lo que yo entiendo que el hermano Johnny quiere decir, que esté en sintonía contigo, Víctor, lo que pasa es que tenemos que escucharnos a profundidad, Claro. porque son temas delicados, es que todo aquel que ponga carga que el Señor no pidió, está en problema. Que ni ellos mismos llevan. Que ni ellos mismos llevan. Y quieren Entonces, que la lleven. entonces exacto. Todo aquel. Que Pero lo haga. claro. Pero hay un punto acá, hermano Johnny. Hay ministros que lo hacen. No estoy hermano. diciendo ni estoy de acuerdo con eso. Exacto. Entonces, yo no estoy diciendo entonces, que no. para el que, como dice el viejo adagio, para el que le sirve el sombrero, bueno, se lo pone y tiene tiempo delante de Dios de corregirse, de corregir su doctrina. Porque la Biblia, lo único que nos pide de requisito es que creamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a partir de ahí, a tiempo, recibir ese discipulado que le dio libertad y entonces bautizarse. Porque si por culpa de un ministro esa persona se va al cielo, a la presencia del Señor, sin bautizarse por un montón de requisitos, no va a tener problema con el Señor esa persona. El ministro que le puso carga, sí. Bueno, Carlos prácticamente hizo el cierre de este tema, requisito para el bautismo. Yo no pensé que este tema iba a levantar tantas pasiones y tanto debate, pero al final estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Johnny, yo estoy de acuerdo con Carlos, y se lo dije del principio. Estoy de acuerdo con todos los requisitos que ellos establecen. Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo? Con los extra requisitos que ponen algunos líderes. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 8:36 habla del etíope, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Él quería bautizarse. Hechos 16:25 habla de recibir a Cristo. Los que estaban allí recibieron a Cristo y fueron bautizados. Hechos capítulo 18 habla de Lidia, su familia, recibieron a Cristo y fueron bautizados todo lo de su casa, automático, de una vez. Ahí no dice que duraron 10 años para bautizarlo, que le empezaron a hacer, lléneme este formulario para bautizarse, nada de eso. Y eso la Biblia que lo dice. Usted lo puede comprobar en los libros de los Hechos. Es la Biblia. Hay 2 bautismos, que no hablamos de eso, porque es otro tema. Hay un bautismo del Espíritu Santo. Y Hechos 19, verso 2, habla, y recibiste el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado, porque también se recibe el Espíritu Santo, y eso no depende del hombre. Así que Dios puede bautizarlo incluso a alguien antes de que vaya a las aguas. Yo creo en eso, porque el Espíritu Santo de Dios nos llena y hace muchísimas cosas en esa unción que trae a nuestras vidas. Así que usted tiene ahí el tema, los requisitos para ser bautizado. Recuerde que este programa sale de lunes a sábado a las 10 de la noche por Excelencia Cristiana Televisión. Esto es Excelencia. Nos despedimos con un inmenso placer de haber compartido con ustedes, Carlos Veloz, Johnny Alejandro de Sena y un servidor, Víctor Almanzar. Recuerde, tiene que empezar el día con excelencia, pero trate de terminarlo también con excelencia.